Millones de personas usan minoxidil a diario para combatir la pérdida del cabello. Es el rey de los tratamientos tópicos, la solución que todos conocen. Pero, ¿y si te dijéramos que guarda un secreto? Un efecto secundario del que casi nadie habla, pero es muy importante. Y es tan frecuente que todo el mundo que utiliza minoxidil debería conocer. Pero no solo eso, además en este vídeo te diremos qué personas tienen más riesgo de presentar este efecto secundario por si tú te encuentras en este grupo y quieres tomar medidas. Prepárate porque hoy hablamos de lo que nadie te cuenta. Lo que vamos a revelar te sorprenderá y te hará replantearte tu tratamiento. ¡Comenzamos! Minoxidil es un medicamento ampliamente utilizado contra la alopecia androgenética que inicialmente se aprobó en los años 70 para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero se descubrió que tenía un efecto secundario que era muy curioso. Hacía crecer el pelo. Así se convirtió en la piedra angular de muchos tratamientos capilares. Funciona por varios mecanismos y algunos de ellos todavía no están bien conocidos, pero sobre todo funciona aumentando el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo y prolongando la fase de crecimiento del pelo. Es un éxito sin duda, pero ¿a qué precio? ¿Qué efectos secundarios no te cuentan? Acaba de salir a la luz unos datos sorprendentes y como médicos especialistas en medicina capilar nuestra obligación es informarte. Según un artículo publicado recientemente en Dermatology Reports, hay un efecto que ya se conocía pero que ahora se muestra en toda su dimensión. Los resultados son muy impactantes. Y para que veas que los datos son reales, si quieres consultarlos con más detalle, te dejamos el enlace del artículo en la descripción del vídeo. Ya verás que es alucinante. Así es, pero si no quieres perder el tiempo con los detalles, para eso estamos nosotros aquí, para hacerte un resumen de los puntos más importantes. En este estudio se analizaron datos de más de 400 pacientes que utilizaban minoxidil y vieron una enorme proporción de este efecto del que te estamos hablando. Ahora veremos quiénes son las personas más propensas a presentar este efecto secundario, pero los datos, la verdad, son impactantes. Hasta el 26% de los pacientes, es decir, una de cada 4 personas analizadas, presentaban más canas en el pelo por el uso de minoxidil. Y no solo son frecuentes las canas, sino que hasta un 15% comunicó otros cambios del color, como tonos marrones claros, naranjas o amarillos. Pues esto no es moco de pavo. ¿Te imaginas, David, que se te pone el pelo amarillo? Pues la verdad es que prefiero no pensarlo, Laura. No creo que me quedara demasiado bien. Pero sí que me gustaría saber quiénes son estas personas más propensas a experimentar este cambio por si tengo que preocuparme. Pues este estudio revela que hay 2 factores clave. El primero es que las probabilidades de tener cambios en el color del pelo son mayores cuanto mayor es el tiempo de utilización. Es decir, el uso prolongado del minoxidil tópico se relaciona con más cambios en el color del pelo. Y el segundo factor de riesgo está relacionado no tanto con tu historia personal, sino con la herencia que has recibido de tus padres. Si en tu familia hay antecedentes de encanecimiento temprano del cabello, podrás ser más susceptible a este efecto. ¿Pero por qué ocurre esto, David? Pues este fenómeno, aunque lo refieren muchos pacientes, aún no tiene una explicación clara por la ciencia. La mayoría de los estudios no suelen enfocarse en el color del pelo. Se sabe que minoxidil tiene algunos efectos secundarios como por ejemplo irritación del cuero cabelludo, pero el cambio en el color está menos explorado y la ciencia todavía tiene que resolver esto. Y ahora quizá te estés preguntando, ¿debería preocuparme? ¿Debería suspender el tratamiento que llevo? Y la buena noticia es que minoxidil sigue siendo un medicamento seguro y eficaz para la alopecia androgenética. Pero si lo usas o estás pensando en usarlo, esta información es a valorar. No te alarmes, pero sé consciente de que esto podría llegar a suceder. Tu pelo podría estar cambiando de color sin que lo sepas. Así que la próxima vez que te apliques el minoxidil, fíjate bien en tu pelo. ¿Notas algo diferente? ¿El color está como siempre? La ciencia sigue avanzando y cada día descubrimos más sobre los tratamientos que utilizamos. Deja tu comentario si has experimentado cambios de color con el minoxidil. Suscríbete al canal si quieres estar al día de todas las novedades capilares y comparte este vídeo para que todos conozcan este secreto de minoxidil. Nos vemos en el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.